Partamos. No sé si recuerdan en qué estábamos. Habíamos visto esa ecuación. ¿Qué ecuación era esa? ¿Qué ecuación era esa? Esa era la ecuación de la elipse y de la hipérbola, porque esa fue la ecuación que desarrollamos suponiendo solamente que la excentricidad era diferente de 1. La excentricidad diferente de 1. Pero podía tratarse de excentricidad menor que 1 o podría tratarse de excentricidad mayor que 1. Lo único que estaba prohibido en esta ecuación era tratar la... ¿Cuál es la que no se puede tratar con esta ecuación? ¿Cuál es esa? Excentricidad igual a 1. Lo que no se puede tratar con esa ecuación es la parábola. Esa ya la conocemos desde hace un rato. Ahora, si se trata de elipse, la tratamos. Si se trata de hipérbola, también la podemos tratar. ¿En qué se cambia la elipse por la hipérbola? Bueno, en la elipse ese factor 1 menos e cuadrado era positivo. Porque e menor que 1, e cuadrado menor que 1. Y por esa razón la elipse la desarrollamos bien en la clase pasada. Entonces veamos ahora el caso particular de la hipérbola. Entonces, esta ecuación que sirve para la elipse y para la hipérbola, veámosla en el caso de la hipérbola. Hipérbola. ¿Qué pasa en la hipérbola? La excentricidad es... La excentricidad en la hipérbola es mayor a 1. Mayor a 1. ¿Cuándo la excentricidad está entre 0 y 1? Ayúdenme aquí que no se nos enredaron. ¿Cuándo la excentricidad está entre 0 y 1? ¿En qué cónica? En la elipse. En la hipérbola la excentricidad es mayor que 1. Y como es mayor que 1, e al cuadrado también es mayor que 1. Y eso implica que la diferencia 1 menos e cuadrado es negativa. Entonces, como 1 menos e cuadrado es negativo, la diferencia que es positiva es la diferencia e cuadrado menos 1. Esa diferencia, en el caso de la hipérbola, es la diferencia positiva. Así que la ecuación de arriba la voy a escribir así. X cuadrado partido por e cuadrado de cuadrado. Como este número es negativo, lo voy a dar vuelta. Y saco un signo menos fuera. Entonces escribo menos y cuadrado partido por e cuadrado de cuadrado, factor de, para que sea lo mismo, factor de, ayúdenme, factor de, aquí queda, no, el menos salió fuera, el menos salió fuera, sí. Si el menos salió fuera, ¿qué queda aquí? E cuadrado menos 1, ¿cierto? Hice esa cosa de menos a igual a, ¿cierto? O sea, 1 menos e cuadrado es igual a menos 1 menos e cuadrado, y esa cosa significa menos, paréntesis, e cuadrado menos 1. Ese signo menos fuera. ¿Y quedó? ¿Y quedó aquí entonces? E cuadrado menos 1. Igual 1, igual que arriba, esa cosa no cambia. Entonces, ahí encontré mi ecuación de la hipérbola. Entonces puedo decir al tiro que esa ecuación es de la forma siguiente. Entonces, resumen. Toda hipérbola tiene esa ecuación cuando yo conozco e y conozco d. Ahora, siempre, obviamente, cuando me den una hipérbola, no me van a decir cuánto vale e, no me van a decir cuánto vale d, me van a decir cuánto vale el denominador. Me van a decir cuánto vale ese denominador. Entonces voy a poner aquí, esa ecuación siempre es de la forma, ¿cuál es la forma típica que tiene? Entonces esto se lo implica acá. Si me dan una hipérbola, todas las hipérbolas son de la forma x cuadrado partido por a cuadrado, todo ese número de abajo voy a decir que es a cuadrado, donde a positivo, siempre a positivo. De hecho, a y b positivo. Es de la forma x cuadrado partido por a cuadrado, ese signo menos sobrevive y cuadrado partido por, y aquí queda también un positivo, e cuadrado de cuadrado positivo, e cuadrado menos 1 es positivo, estamos en la hipérbola. Así que a ese número positivo lo llamo b al cuadrado igual 1. Todas las hipérbolas son de esa forma, donde ¿quién es a? A es, pero acuérdense que la d puede ser positiva o negativa. Entonces el a vale e por módulo de d. E por módulo de d, porque estoy diciendo que a siempre es positivo. Si e por d fuese menos 5, si este número de aquí, e por d fuese menos 5, ahí ustedes verían un x cuadrado partido por menos 5 al cuadrado. ¿Quién es a? ¿Quién es a? No menos 5, porque a siempre es positivo. Si aquí les quedase x cuadrado partido por menos 5 al cuadrado, ¿quién es a? A vale 5, porque uno dice menos 5 al cuadrado es 25, y ese 25 es 5 al cuadrado. O sea, ese jueguito algebraico lo pueden hacer al tiro. O sea, esa cosa de ahí es lo mismo
que x cuadrado partido por 5 al cuadrado. Es como si dijesen que tienen la indecisión de saber si a vale 5 o menos 5. Cualquiera de los dos sirve, pero como tengo la restricción de que el a tiene que ser siempre positivo, no hay indecisión, no es 5 y menos 5, siempre es 5. Entonces, ¿cuál es la fórmula? El a vale e por módulo. ¿Y por qué no le puse el módulo a e? Porque el e es positivo, entonces no es necesario ponerle el módulo a e. Ya, ¿y quién es la constante b? La constante b es de allá, el mismo e por módulo de d por la raíz cuadrada de, ayúdame, e cuadrado menos 1. Ahí tengo mi hipérbola, ¿cierto? Si me dicen cuánto vale la excentricidad, si me dicen dónde está la directriz, puedo escribir la hipérbola así, x cuadrado partido por a cuadrado menos y cuadrado partido por b cuadrado igual 1, donde eso es a y eso es b. Obviamente nos interesa el recíproco. Recíprocamente. Igual que la elipse. ¿Se acuerdan que la elipse, la ecuación era parecida? Era x cuadrado partido por a cuadrado más y cuadrado partido por b cuadrado. Y después nos preguntamos el recíproco. ¿Y qué pasaba con el recíproco? ¿Era siempre una elipse? Había que poner la condición a mayor estricto que b. Si a igual b no era la elipse, era la circunferencia. Y si a menor que b, había que intercambiar los roles de la x con la y. Ya, eso era la elipse. Aquí, recíprocamente, si me dan números a y b positivos y me dicen, estudiate la ecuación x cuadrado partido por a cuadrado menos y cuadrado partido por b cuadrado igual 1, me preguntan, ¿qué es eso? Yo digo, parece una hipérbola. Si fuese una hipérbola, ¿cuánto debiera ser a y d? Bueno, a partir de a, yo debería decir, con a calculo e y calculo d. Con b calculo e y calculo d. Usando las formulitas de arriba. Ahora, en este caso, me están dando el a y el b. ¿Qué es lo que tengo que calcular para demostrar que se trata realmente de una hipérbola? Tengo que decir quién es. ¿Quién es? A y b me los dan. ¿Quién tengo que calcular para decir es una hipérbola? Tengo que decir cuánto vale la excentricidad y tengo que decir cuánto vale la directriz. ¿Cuáles son las incógnitas? Ese es un sistema de dos ecuaciones donde las incógnitas son e y ¿qué más? Y d. Entonces hay que saber despejar e y d. ¿Cómo se despeja? Bueno, en realidad lo más fácil primero es despejar e, dado que ese e por d se repite arriba, la segunda ecuación uno la escribe, voy a seguir aquí, la escriben como b igual a veces raíz de e cuadrado menos 1, ecuación que también se escribe como, elevando al cuadrado, como, ayúdame, eleven, b cuadrado igual a cuadrado e cuadrado menos a cuadrado. Bueno, en realidad menos 1, pero distribuida al tiro, ¿cierto? Entonces, menos a cuadrado. Ecuación que es bien bonita también, porque también tiene forma pitagórica. ¿Cuál es la forma pitagórica de esa ecuación? Escriban la forma pitagórica. ¿Cuál es la forma pitagórica? Bueno, entonces la voy a ordenar así. A cuadrado más b cuadrado. La suma es conmutativa, así que mejor la escribo así, ¿cierto? El a lo paso sumando. A cuadrado más b cuadrado igual a por e al cuadrado. Ahí está. Esa es la ecuación de la cual sale ¿quién? ¿A quién puedo calcular de ahí dados a y b? ¿A quién calculo de esa ecuación? Despejo a la e. Pero no me aprendo la ecuación despejada. Me aprendo esa ecuación pitagórica porque es súper bonita. Corresponde a un triángulo o rectángulo, ¿cierto? Donde los catetos son a y b. Y en ese triángulo rectángulo la hipotenusa vale a por e. A por e. Porque en Pitágoras el cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado es igual a la hipotenusa al cuadrado. Entonces cuando yo veo esta ecuación, digo, A es un cateto, B es un cateto y A por E es una hipotenusa. No sé dónde estará ese triángulo, pero me lo puedo imaginar abstractamente diciendo, existirá un triángulo de lados A, B, catetos A y B, y cuya hipotenusa sea exactamente el A por E. Esa figurita es análoga a esa ecuación. Así que en lugar de aprenderse la ecuación, uno se intenta aprender la figurita, el triangulito, ese no creo que no se les va a olvidar nunca. ¿En la elipse había algo parecido? ¿Cuál era el triangulito? ¿Cuál era el triangulito? Ahí voy a dibujar la elipse. Esta altura era B. ¿Dónde estaba el foco? Estaba aquí. Eso era A por E. ¿Cuál era el triangulito? Esa cosa de ahí tenía largo A. Y ahí estaba su triangulito rectángulo que decía B cuadrado más A por E al cuadrado igual A cuadrado. Eso era en la elipse. En la hipérbola hay algo parecido, pero se dan cuenta, los signos cambiaron, porque hubo un cambio de signos
radical arriba. Ya, entonces eso era solamente recuerdo. ¿Y se puede despejar el E? Bueno, sigamos, despejamos el E. Ya, eso significa que, ¿cuánto vale E? Ahora voy a despejar. E cuadrado vale A cuadrado más B cuadrado partido por A cuadrado. ¿Así es? ¿Pasó la dividiendo? Y me pregunto, ¿soy capaz de despejar la excentricidad de esa ecuación? Sí. ¿Para todo A, para todo B? No. ¿Para todo A y para todo B? Entonces, para poder despejar una ecuación cuadrática necesito que el lado derecho sea positivo. Pregunta, ¿es A cuadrado más B cuadrado siempre positivo? Sí. Siempre positivo. ¿Es A cuadrado positivo? Sí. Siempre positivo. Entonces de aquí despejo la excentricidad siempre. Ahora, como cuadrática, el problema tiene dos soluciones. Pero como estamos en una cónica donde la excentricidad tiene un signo, ¿cuál es el signo de la excentricidad? Siempre positivo, por eso la solución aquí es E igual raíz cuadrada de A cuadrado más B cuadrado partido por A. Y pregunta, ok, la puedo calcular siempre. ¿Y es siempre mayor que 1? Porque estamos en una hipérbola. En la hipérbola la excentricidad tiene que ser mayor que 1. ¿Es esa cosa siempre mayor que 1? Es una fracción. ¿Qué significa fracción mayor que 1? ¿Quién tiene que ser más grande? El de arriba. El numerador. ¿Y será el numerador más grande que el denominador? Sí. Ah. ¿Por qué? Por la constante B. Miren, si no estuviese la B, ¿cuánto vale el numerador? Sin la B. Va a salir A partido por A1. Pero lo de arriba es A cuadrado más algo. Así que esa raíz cuadrada es más grande que la de abajo. Así que esta fracción es siempre mayor que 1. Así que perfecto. Eso en hipérbola. O sea, la excentricidad la puedo calcular para todo A y para todo B. No hay ninguna cosa que hacer con el A y el B. De hecho, parece que, no sé si alguien me escribió que en el apunte hay un error. Encuentran el error en el apunte. En el apunte parece que aparece esta fórmula y dice el lado A mayor que B. Dice en alguna parte, necesitamos que A mayor que B. Eso, nada que ver. ¿Por qué nada que ver? No tiene sentido. ¿Y dónde el A tenía que ser mayor que B? En la elipse. ¿Y por qué en el apunte dirá A mayor que B en la hipérbola? ¿Para generalizar? No, porque el flojo que escribió el apunte, que a lo mejor fue yo mismo, no sé qué será, copió el texto de la elipse en la hipérbola, modificó los signos y se le olvidó borrar esa cosa. Entonces eso genera típicos errores. En el apunte hay muchos errores. Ustedes cuando lean tienen que irlos descubriendo. ¿Ya? Bien, ahí tengo mi excentricidad. ¿Y cuánto vale D? Una vez que tengo excentricidad, vengo aquí. ¿Cuánto vale D? Bueno, yo sé que módulo de D vale... Primera ecuación, módulo de D vale A partido por E. ¿Cuánto vale D? Es una ecuación con módulo. Entonces, ¿cuántos números tienen módulo igual? Les pongo un número. Número igual. ¿Qué números tienen módulo, valor absoluto igual 5? ¿Quién tiene valor absoluto igual 5? ¿Qué números? El 5 y ¿quién más? Esta ecuación de módulo tiene dos soluciones, de 1 y de 2. De 1 y de 2. ¿Cuál es la solución de 1? Bueno, la positiva, A partido por E. ¿Cuál es la otra solución? Menos A partido por E. Ahora, lo interesante es que son las mismas fórmulas que en la elipse. En la elipse, ¿cuánto valía D? A partido por E. ¿Cuánto valía de 2? A partido por E era la misma cosa. ¿Ya? La única diferencia en la elipse es que el L era menor que 1. Y como el L era menor que 1, la directriz era más grande que A. Porque era A dividido por un número menor que 1. Y dividir por un número menor que 1 es lo mismo que multiplicar por uno más grande que 1. D era más grande que A. En cambio en la hipérbola, D es más grande o más chico que A. Como es A partido por un número gigante, la excentricidad vale 1000, no sé, es muy grande, la directriz está más cerca del origen que el número A. Bueno, la otra es lo mismo pero del otro lado. Ahora, como hay una fórmula que dice dónde está el foco era D por E cuadrado, entonces ustedes le aplican esta fórmula al foco y deducen que también tienen dos focos. ¿Cuál es el primer foco? Multiplican eso por E cuadrado y les queda A por E. ¿Cierto? A por E cuadrado, partido por E, se va a una E y queda A por E. Y si toman esta directriz, también tiene asociado su foco es multiplican por E cuadrado y les queda menos A por E. Conclusión, cuando me dan una hipérbola, siempre esa ecuación es una hipérbola, esa cosa siempre es una hipérbola, y no solo siempre es una hipérbola, sino que es una hipérbola que tiene dos directrices y dos focos. ¿Por qué tendrán dos directrices y dos focos? Ah, bueno, ya se están imaginando lo que viene a continuación. ¿Cuál es el gráfico de la hipérbola? Están mirando cosas en la ecuación. Yo les dije, saquen la información de la ecuación. ¿Por qué tendrá dos focos y dos directrices? ¿Por qué la elipse tenía dos focos y dos directrices?
¿Por qué la elipse tenía dos focos y dos directrices? Porque era simétrica respecto del eje de las Y. Todo lo que pasaba hacia los X positivos se repetía hacia los X negativos. Por esa razón, si hacia los positivos había un foco, hacia los negativos había un foco a la misma distancia. Por esa razón, la elipse tenía dos focos. Ya, miren, y la hipérbola, ¿cómo será? ¿Será simétrica? ¿Será simétrica? ¿De dónde salía la simetría? Entonces, vamos a guardar eso y vamos a seguir en la pizarra de arriba. ¿Te fuiste hacia arriba? Volviste hacia abajo. Entonces, gráfico de la hipérbola. Gráfico. Voy a reescribir la ecuación y le vamos a sacar información a esa cuadrática. Les dije por qué estudiábamos hipérbola. Sí, creo que eso los dije. ¿Por qué estudiamos hipérbola? ¿Por qué estudiamos elipses? ¿Por qué estudiamos las cónicas? En la semana 4 del curso de introducción al cálculo. ¿Qué le dicen en el pasillo siempre? Eso también se los conté. En el pasillo les cuentan que vemos cónicas, ¿para qué? Para que baje el promedio, para que les vaya mal, les fue muy bien en el control 1, les va muy bien en el control 3, así que en el control 2 tienen que bajar el promedio. No, estudiamos las cónicas porque con las cónicas, la recta y la circunferencia, se completan todas las figuras del plano que son cuadráticas. Todas las que son cuadráticas. Si ustedes piensan en una ecuación cuadrática cualquiera, voy a escribir aquí ax cuadrado más by cuadrado más c por x más d por y más e igual 0. Una cuadrática cualquiera. Miren, la x está al cuadrado, la y está al cuadrado. Bueno, la x está a la potencia 1, a la potencia 1 también, y constante. Esas son todas nuestras cónicas. Si a igual b, dividen por eso, ¿y qué les queda? Si a igual b. Si a igual b. Casi circunferencia, salvo que podría ser vacío o un punto. ¿Se acuerdan que ahí hay que ver cuál es el radio? Ya, pero ahí tengo mis cónicas. Si A y B positivos pero distintos, en realidad esto lo escriben como partido por 1 partido por A, esto lo escriben partido por 1 partido por B. Si quieren a eso, bueno, pues llámenlo número al cuadrado, el otro número al cuadrado, y lo que estoy viendo ahí es una elipse. Pero me queda el C por X, me queda el D por Y. ¿Qué tengo que hacer con el C por X y el D por Y? ¿Qué tengo que hacer con el C por X y el D por Y? ¿Se los tiene que absorber quién? ¿Quién los tiene que absorber? Los cuadráticos. Y en realidad lo que les va a quedar es una elipse de la forma x menos x sub 0 al cuadrado partido por a cuadrado más y menos y 0 al cuadrado partido por b cuadrado igual 1. O sea, después pueden dividir por la constante y para que les quede uno al lado derecho. O sea, si estos dos números son números positivos distintos entre sí, se trata de una elipse. Podría tratarse de una elipse. Bueno, salvo que les quede un número negativo. Y si estos tienen signo 1 con positivo y 8 con negativo, es el tercer caso de cónicas. O sea, las cuadráticas no tienen otra posibilidad más que ser circunferencias. ¿Cuándo son rectas? ¿Cuándo son rectas? ¿Cuándo son rectas? Cuando bueno, aquí acuérdense que originalmente le puso una constante A y a esta le puso una constante B. ¿Cuándo es una recta? Cuando A vale 0 y cuando B vale 0. Y ahí no pueden hacer el truco pasar dividiendo. Es una recta. ¿Y cuándo es parábola? Cuando S vale 0. Ahí les queda la y cuadrada igual 4bx, completando cuadrado perfecto. O cuando S vale 0, les queda la parábola vuelta hacia el otro lado. Entonces, las cónicas completan todas las ecuaciones cuadráticas. Las ecuaciones cuadráticas son circunferencias, rectas, elipses, hipérbolas o parábolas. No hay más. Bueno, salvo el caso vacío, que a veces aparece, pero ese caso como sale de los ejercicios bien fácil. Por esa razón estudiamos bien todas estas cuadráticas. Ya, entonces, dicho eso, íbamos a hacer el gráfico de ¿qué? De la hipérbola, ¿cierto? Que es x cuadrado partido por a cuadrado menos y cuadrado partido por b cuadrado igual 1, donde a y b son números positivos, estrictamente positivos. Ya tienen experiencia, así que ahora me pueden decir. De hecho, esto les había dicho, si no fuese semana supernumeraria, les habrían dicho que esto ya lo pueden revisar en el apunte o casi lo pueden deducir solos con lo que aprendieron de elipses. Ya, ¿qué es lo que uno hace cuando mira una ecuación? ¿A quién mira? Al OSA, al OSA, al OSA, al OSA, al OSA, cuadrados. ¿Por qué los cuadrados? Porque los cuadrados tienen signos.
detrás de los cuadrados se esconden las simetrías. No sé dónde chicharrea esto. Detrás de los cuadrados se esconden las simetrías. Entonces lo primero que uno hace dice, veo los cuadrados. Entonces, por ejemplo, veo este número y cuadrado partido por b cuadrado. Ya, ese es un cuadrado. Le meto la constante porque todo eso es cuadrado. Así que, ¿cuál es el signo de esa cosa? Eso tiene que ser siempre mayor o igual que 0. Pero despejen eso. Eso da una inecuación. Despéjenla. ¿Ah? ¿Cuánto es? Y cuadrado partido por b cuadrado, eso es igual a ¿cuánto? Despejen de aquí. Cuidado. Despejen, el cuadrado. Lo pasan sumando y la constante 1 la pasan. Ya, o sea, disculpen, pensé que. Bien, voy a escribir de nuevo. Menos y cuadrado partido por b cuadrado igual 1. Primero ese al frente. ¿Qué queda? X cuadrado partido por a cuadrado igual. ¿Qué queda al frente? 1 más y cuadrado partido por b cuadrado. Y después el 1 lo pasan al otro lado restando y queda x cuadrado partido por a cuadrado menos 1 igual y cuadrado partido por b cuadrado. Ya, ¿y qué estoy diciendo? Que este número tiene que ser, allá dice, ¿qué dice? Que ese número es siempre, allá, es siempre mayor o igual a 0, cuadrado. Si es un cuadrado es mayor o igual a 0. Si ese es mayor o igual a 0, este número de aquí tiene que ser mayor o igual a 0. O sea, el número x cuadrado menos a cuadrado partido por a cuadrado tiene que ser mayor o igual a 0. ¿Lo ven? ¿No la? ¿Por qué menos a cuadrado? Si el x cuadrado partido a cuadrado no debería ser mayor a 1. Eso es lo que estamos escribiendo. O sea, primero despejo, ¿cierto? Y ahora digo, este cuadrado tiene que ser mayor o igual que 0. Y como este cuadrado es igual a eso tiene que ser mayor o igual a 0. Pero no puede ser igual a 0 porque si no hay cuadrado partido por cuadrado no sería. Si eso fuese 0, el y vale 0. Los cuadrados siempre son mayores o iguales que 0. Cuando un cuadrado es igual a 0, cuando el número, la base es 0. Y el y sí que puede ser 0. El y puede ser positivo o negativo, en principio cualquier cosa. Como es un cuadrado, los cuadrados son siempre mayores o iguales que 0. Sí pueden ser iguales a 0. ¿Ya? ¿Cuándo? De hecho aquí, ¿cuándo es igual a 0? Cuando x vale ¿cuánto? ¿Cuándo eso vale 0? ¿Cuando x vale cuánto? ¿Cuando x vale cuánto? A cuadrado. Cuando x vale cuánto, no cuando x cuadrado vale cuánto. Cuando x vale a o es cuadrática. Somos expertos en cuadráticas. O sea, cuando x es a o bien menos a. Ya, entonces lo escribí arriba. ¿Y por qué lo escribí así? Me preguntaban por aquí, ¿por qué puse x cuadrado menos a cuadrado? Ya sabemos. Pues dentro de esa suma se puede escribir de múltiples formas y la forma más astuta es ponerle x cuadrado menos a cuadrado partido por a cuadrado. Así que eso. Ya, ¿por qué quedó eso como inecuación? ¿Cuál es la inecuación que está detrás de eso? ¿Cuál es la inecuación? El a es positivo. El a cuadrado no corre. Así que ¿qué más queda con el a cuadrado? Fuera. ¿Cuál es la solución? X vive. ¿Qué tipo de inecuación es esa? Cuando aparece x al cuadrado. ¿Qué tipo de inecuación es cuando aparece x al cuadrado? Esa inecuación se llama inecuación cuadrática. ¿Cómo se resuelven las inecuaciones cuadráticas? Busco los puntos críticos y de los puntos críticos hacia afuera o de los puntos críticos hacia adentro dependiendo de cuál sea la inecuación que quiero resolver. ¿Cuáles son los puntos críticos de esta inecuación? ¿Cuándo x cuadrado vale a cuadrado? Los dos, a y menos a. ¿Y ahora es hacia afuera o hacia adentro? Cuando eso es mayor o igual que 0, pueden hasta imaginarse la parábola. ¿Qué parábola es esa? ¿A vueltas arriba o vueltas abajo? Constante positiva o negativa. La constante del x cuadrado. ¿Cuánto es la constante del x cuadrado? 1. ¿Positiva o negativa? Positiva, esa. Y si tiene dos raíces, ahí están las dos raíces, ¿qué pasa? ¿Dónde es positiva la parábola? De menos infinito hasta la raíz de la izquierda. Unión, raíz de la derecha hacia más infinito. ¿Cuál es la solución de la inecuación entonces? Ya, borrador, aquí tengo uno. Ahí está. X pertenece a, dígame, menos infinito hasta menos a, abierto o cerrado. Abierto, cerrado. Abierto, cerrado.
Cerrado porque es mayor o igual que 0. Ahí está el caso del igual. Unión, cerrado o abierto, ya A, desde A hasta más infinito. Allí tiene que vivir la X. La X está restringida a vivir en esa zona. Pregunta, ¿es una curva acotada? No creo. No. Para nada. La curva sería esa acotada cuando vive entre menos allá. ¿Quién vivía entre menos allá? La elipse. La elipse era acotada. La hipérbola vive de antes de menos A y después de A. Vive desde los puntos de corte hacia afuera. Es un mundo gigantesco. Ya, también pueden decir, oiga, pero también x cuadrado partido por a cuadrado tiene que ser mayor o igual que 0. ¿Queda eso? ¿Queda eso? Despejen ahora ese. X cuadrado partido por a cuadrado mayor o igual que 0. Despejen, ahí se. ¿Qué les queda? Les queda que 1 más y cuadrado partido por b cuadrado mayor o igual que 0. Esa es la inecuación para quién. Esta era una inecuación para X. Ahora cuando me voy al otro lado, aquí obtengo una inecuación para quién. Para Y. ¿Qué tipo de inecuación? ¿Qué tipo de inecuación? ¿Qué dice ahí? Es una inecuación cuadrática. ¿Cuál es la solución de esa inecuación cuadrática? Ah, depende de los puntos de corte. ¿Cuáles son los puntos de corte de esa cuadrática? ¿Cuáles son los puntos de corte de esa cuadrática? Miren el signo, miren el signo. Esta cuadrática no tiene puntos de corte, porque esta cuadrática es siempre positiva. De hecho, es siempre mayor o igual que 1. Me dicen, resuélvete la inecuación, eso mayor o igual que 0. La respuesta es, eso ocurre siempre. La solución es y en R. Para todo Y eso es siempre mayor o igual que 0. Porque de hecho, esta suma no solo es mayor o igual que 0. Esa suma es mayor o igual que 1. Porque es un cuadrado más 1. Así que el rango de la X es ese de ahí. El rango de Y es cualquiera. Ya, así que el gráfico es bastante más... cuando encuentro el borrador, puedo borrar. Ah, ya está, súper, gracias. Mira, ¿quién me lo deja acá? Entonces, miren, un primer esquema de dónde vive la hipérbola. La hipérbola vive, por ahí está menos A, por aquí está A. La hipérbola, tiene esta zona prohibida. La X no puede estar entre menos allá. Solo de A hacia la derecha, de menos A hacia la izquierda. Para X igual A, parece que es fácil convencerse que Y vale 0. Lo que me preguntaban hace un rato. ¿Cuándo el Y vale 0? ¿Cuándo el Y vale 0? Digan, miren ahí. ¿Cuándo Y vale 0? ¿Cuándo Y vale 0? ¿Cuál es el valor de X? ¿Cuándo Y vale 0? Cuando X partido por A al cuadrado vale 1. Y eso para X igual A o menos A. O sea, aquí la parte del eje de las X, ahí parte del eje de las X. Ya, no sé cómo será la curva. ¿Tendrá oscilaciones? No. ¿Por qué no? Porque como se sigue tratando, estamos todavía en el mundo de las cuadráticas. Si usted intenta intersectar una hipérbola con una recta, esa ecuación va a tener 0, 1 o 2 soluciones, pero jamás, se fijan aquí cuántas soluciones tendría para que fuese ese gráfico. Una por ahí, otra por ahí. No, esa cuestión no ocurre nunca, así que no tiene oscilaciones. Es una curva bastante lisa, igual que la parábola, igual que la elipse. ¿Duda? Ahí en el I más I cuadrado partido en B cuadrado, ¿cómo podría ser? ¿Uno, ahí está? Sí, ahí ¿cómo podría ser igual a 0? Porque de por sí el término cuadrado no nos va a dar algo negativo. Pero no necesito que sea igual a 0. A mí me interesa preguntarme cuáles son los Y donde esto es mayor o igual que 0. Y en el mayor o igual que 0, ¿qué significa que 1 más Y cuadrado partido por B cuadrado sea mayor o igual que 0? Eso significa, se los digo porque muchas veces se confunden después con esto más adelante, significa que o bien 1 más I cuadrado partido por B cuadrado es mayor estricto que 0, o bien 1 más Y cuadrado partido por B cuadrado es igual a 0. Eso significa el mayor o igual. Algo es mayor o igual que 0, sí, solo sí, es mayor o igual a 0. Lo que tú me estás diciendo es que esto de acá va a ser falso siempre. Jamás 1 más Y cuadrado partido por B cuadrado va a ser igual a 0. Tienes razón, jamás va a ser a 0. Pero aquí hay un conectivo.
O. Y en realidad esta va a ser siempre falsa, pero ¿cómo va a ser esa de ahí? Siempre verdadera. Y si esa es verdadera y esta es falsa, ¿cómo es el O? ¿Cómo es eso entonces? Cuando uno resuelve la ecuación mayor o igual que 0, no es importante que no haya puntos donde se cumpla la igualdad a 0. O sea, si se cumple, por ejemplo, ¿cuál es la solución de la ecuación 1 mayor o igual que 0? ¿Cuál es la solución de esa? Todos los reales. Alguien me dice, oiga, pero 1 nunca vale 0. Misma explicación. ¿Qué significa 1 mayor o igual a 0? Significa que, ¿qué significa? Desarrollen. ¿Qué significa ser mayor o igual a 0? Significa ser mayor o bien igual. Y de esas hay una que es falsa. ¿Cuál es falsa? El igual. ¿Pero cuál es verdad siempre? La mayor. ¿Cómo es el mayor o igual entonces? ¿Verdadero o falso? Ahí, lógica pura y dura, se fijan. Entonces, ya, funciona bien esa cosa. ¿Qué me falta? Ah, ¿qué pasa con las simetrías? ¿Tiene simetrías? Sí, también tiene simetrías. ¿Por qué tiene simetrías? Ya, yo creo que eso lo ven al tiro. Voy a poner aquí segundo. Segundo es simétrica. Es simétrica con respecto al eje de las Y. ¿Por qué es simétrica con respecto al eje de las Y? ¿Quién me dice eso que es simétrica respecto al eje de las Y? ¿Qué parte de la ecuación me da esa información? El X cuadrado, claro, porque ese X cuadrado, ¿qué tienen que hacer ahora? Eso no lo voy a escribir, pero dice que si usted calcula menos X sub 0 al cuadrado, eso es lo mismo que X sub 0 al cuadrado. Y eso significa tomar un punto con X positivo y con X negativo a la misma distancia del origen. Si uno satisface la ecuación, el otro también. Es simétrica respecto del eje de las Y. Y también es simétrica respecto del eje de las... Es simétrica respecto al eje de las X y con respecto al eje OX. ¿Quién me dice eso? ¿Quién? ¿Dónde dice vos? El eje se llama OY. Así se llama. El que parte en el O y pasa al eje Y. Es una anotación. El eje de las Y se anota el eje OY y el eje de las X. ¿Nunca le dije eso? Se anota OX. Y el sistema de coordenadas se anota OX. ¿Sí? Ya, ok, ya eso es al margen, ¿cierto? ¿Quién me dice que es simétrica respecto del eje de las X? La ecuación, mirando la ecuación, ¿qué cosa? El Y cuadrado. Como el Y cuadrado sobre los signos, simétrica respecto del otro eje. Ya, entonces lo que hay que hacer es el gráfico en el primer cuadrante. Ahora, hay dos posibilidades para el gráfico en el primer cuadrante. Posibilidad número 1, que sea así, sin oscilaciones. Pero esa no funciona. ¿Por qué no? Porque si fuese así, por simetría, y ahí podrían trazar una recta que pase por ahí, que pase por allá, ¿y qué pasaría con esa recta? Pero ahí está el tercero. Cortaría de nuevo. Así que esa no puede ser. Conclusión, ¿cómo tiene que ser? Tiene que ser abierta hacia el otro lado. Entonces, así, así, y por simetría aquí y allá. Pero la hipérbola tiene una gracia que no tenía la elipse. La elipse era y la hipérbola no es. La elipse era acotada, ¿se acuerdan del insulto? Y la hipérbola no es acotada. Entonces, se produce una pregunta interesante. ¿Qué pasa cuando me muevo con la letra X? X grande. ¿Qué pasa cuando X es grande? Cuando X es chico, ya sé, para X igual a. ¿Cuánto vale Y para X igual a? Para X igual a Y vale 0, eso sé. Pero cuando X es grande. Bueno, respuesta número 1. Respuesta número 1. Y es grande. Oh, qué gracia. Sí, pero ¿qué relación tiene la X y la Y cuando X es grande? Entonces, miren, vamos a mirar la ecuación. Despejemos Y en términos de X. En el primer cuadrante. En el primer cuadrante. En el primer cuadrante. Y les voy a mostrar un poquito el efecto de qué pasa cuando X es grande. Les voy a mostrar el efecto del tacaño y el efecto del generoso. A eso se viene. Despeje mi Y. Entonces, tercera pregunta. ¿Qué pasa si X es grande? Esa es la pregunta que quiero responder. Si X vale 1 millón, si X vale 1000 millones, ¿qué pasa si me gano el loto? Y esas cosas. Sí, esas son las preguntas que están aquí. Grande, muy grande. Despeje mi Y. ¿Cuánto vale el Y? ¿Con qué me habían dicho que Y cuadrado partido por B cuadrado valía?
Ya lo habíamos despejado, ¿cierto? Era X cuadrado menos A cuadrado. x cuadrado menos a cuadrado partido por A cuadrado. a cuadrado. Ya, despejen el y. O sea, y cuadrado vale b cuadrado partido por a cuadrado, factor de x cuadrado menos a cuadrado. Y trabajando en el primer cuadrante, despejenme la y. ¿Por qué les digo el primer cuadrante y no les digo que me la despejen en general? Porque cuando yo despejo la y, la ecuación es esa cuadrática. Y cuando la ecuación es cuadrática, tiene eventualmente dos soluciones. Pero si trabajo solo en el primer cuadrante, me interesa solo la solución y positiva. ¿Cuál es la solución y positiva? En el primer cuadrante, y positiva vale, tomo raíz cuadrada. En el primer cuadrante la raíz cuadrada. Y en el cuarto cuadrante esa menos la raíz cuadrada. ¿Cierto? Aquí la raíz cuadrada. ¿Raíz cuadrada de cuánto? De todo eso. ¿Cuánto queda? B partido por A, raíz de x cuadrado menos a cuadrado. Entonces puedo decir, en el primer cuadrante, ahí tengo mi fórmula, en el primer cuadrante, resumen, en el primer cuadrante. En el primer cuadrante, esta es la fórmula. Y vale b partido por a, raíz cuadrada de x cuadrado menos a cuadrado. Deténganse un segundo. ¿Ven la raíz cuadrada? ¿Cuál es el gran peligro siempre de las raíces cuadradas? Que su argumento sea negativo. ¿Será aquí posible que el argumento de la raíz cuadrada sea negativo? Dado lo que ya estudiamos, sabemos que la x, ¿cómo tiene que ser la x en esta hipérbola? La x siempre tiene que ser mayor o igual que, allá estaba. En el primer cuadrante, la x tiene que ser mayor o igual que, mayor o igual que a. Y si la x es mayor o igual que a, significa que esta diferencia es mayor o igual que 0. Así que esa raíz cuadrada no tiene problemas en el caso de la hipérbola. Si usted intentara calcular eso para x pequeño, ahí se estarían conflictos. Ya, y lo que me interesa es qué pasa para esto grande. Ahora, una primera cosa que puedo decir es, si a x cuadrado le resto a cuadrado, ¿eso es más grande o más chico que x cuadrado? ¿Ya? Si a x cuadrado le resto a cuadrado, ¿eso es más grande o más chico que x cuadrado? Entonces voy a escribir aquí la misma expresión, b partido por a, raíz de x cuadrado menos 0. ¿Quién le gana a quién? ¿Quién le gana a quién? No son la misma, porque aquí estoy restando a cuadrado y aquí no estoy restando. Entonces, ¿quién es más grande? La de la derecha. Esa expresión siempre es menor estricta. ¿Es menor igual? ¿Es menor igual? Jamás. Eso se llama tacaño. ¿Es menor? No, esto de aquí siempre es más chico que eso otro. ¿Por qué razón digo tacaño? Porque mire, la raíz cuadrada de x cuadrado la voy a escribir como x. Como estoy en el primer cuadrante, módulo de x lo escribo como x. Esta curva de aquí es súper conocida. ¿Cuál es la curva? Y igual b partido por a por x. ¿Qué curva es esa? ¿Qué curva es esa? Esa es una recta dependiente b partido por a. Pregunta, ¿es la hipérbola igual a la recta? Respuesta, absolutamente no. ¿Quién es más grande? La recta. Siempre la hipérbola va por debajo de la recta. Pero, ¿qué pasa cuando x es grande? ¿Por qué va por debajo de la recta? Porque aquí dice x cuadrado, ¿qué dice ahí? Menos a cuadrado. Y claro, si yo tengo mi pequeña fortuna, digamos que tengo mi fortuna de 2.000 pesos, y me restan 1.000 pesos, ¿qué me pasa? ¿Es lo mismo que me resten los 1.000 pesos o que no me lo resten? Si viene mi amigo y me dice, préstame 1.000 pesos, miro en mi bolsillo, tengo 2.000, ¿qué le digo? No, porque me voy a quedar con menos que lo que tenía. Si me restas, me vas a estar sacando dinero. Ya, está bien, o sea, si yo tengo 2.000 que me restan 1.000, no es nada. Supongan, pero ¿qué pasa cuando hay que ser grande? Supongan que mi fortuna son 1.000 millones de pesos. Y viene mi amigo y me dice, préstame 1.000. Si tengo 1.000 millones, piensen con su forma, piensen en el corazón generoso. Si tengo 1.000 millones y me piden 1.000, ¿qué les digo? Generosamente. Te presto, ¿por qué? Porque estas dos cosas van a ser prácticamente iguales. ¿Pero qué dice el tacaño? ¿Por qué no? Porque tiene 1.000 menos. Porque esta de aquí es siempre, ahí que digan, lean, es siempre menor estricta que esta otra. Efectivamente, tacañamente, eso es menor estricto que eso. Pero en la práctica, cuando x es grande,
Esto de aquí no puede ser muy parecido a esto de acá. Hay que imaginarse aquí la frase típica. Sáquenle una gota de agua al mar. X cuadrado es el mar. A cuadrado es una gota. Si a X cuadrado le sacan la gota, o si al mar no le sacan la gota, ¿cómo queda al mar si le sacan la gota? Ahí como que dice, al mar no me importa mucho porque no es mi riqueza. Así que queda como igual. Así que no se imagina que estos dos números empiezan a ser muy parecidos cuando X es grande. Entonces, esto es una recta. Eso es la hipérbola. La hipérbola jamás será igual a la recta. Tacaño. La hipérbola siempre va por arriba o por abajo de la recta. Por abajo de la recta. Pero cuando X es grande, la hipérbola se aproxima cada vez más a esa recta. Sacarle o no sacarle el a cuadrado a esa diferencia le da casi lo mismo. Ahora, si no se convencen, pueden calcular la diferencia. Resten eso menos esto otro. A ver, ¿qué es eso? ¿Qué estoy restando? Estoy restando la quién con la quién. Estoy restando, póngale nombre a las figuras. Estoy restando ¿quién es esa? La recta menos quién, la hipérbola. Cuando usted resta la recta menos la hipérbola, ya, esa cuestión vale, ¿cuánto vale? Eso vale b partido por a, factor de x menos la raíz de x cuadrado menos a cuadrado. Pregunta, ¿resta positiva o negativa? Positiva, porque ¿quién es más grande siempre? Que son tacaños, ese de ahí es más grande que el otro. Ya, ok, si uno es tacaño siempre. Pero, miren esta recta, es una recta de, eso es gigante, esto es gigante, es una recta de gigantes, cuando X es muy grande. Pero esta resta de cosas se puede escribir como una suma, con el viejo truco, ¿se acuerdan ustedes cómo se hacía esto? Cuando tenían raíz de A menos raíz de B, ¿cómo hacían para tirar las raíces abajo? Esa cosa es un axioma que se llama como Nikita Nipone, pero que funciona bastante bien en estos ejercicios, que es, cuando usted tiene esa expresión, imagínense que esa expresión dice partido por 1. Y en lugar de poner diferencia de raíces, multiplique arriba y abajo por la suma de las raíces. La suma de las raíces. Y cuando usted hace eso, ¿qué pasa? ¿Qué queda arriba? Diferencia de cuadrados, ¿cierto? O sea, queda, bueno, arriba queda, lo voy a escribir aquí al lado izquierdo. A menos B, se fueron las raíces, y lo que pasó con las raíces es que quedaron en el denominador. Ahora, hay algunos que prefieren la expresión de la derecha, otros prefieren la expresión de la izquierda. Ahora, lo que aquí me molesta es ese signo menos. Que este número, cuando X es grande. Este otro número, cuando X es grande. Y lo que yo quiero preguntarme es cuál es la diferencia entre esos dos números grandes. No sé. Pero, si hago esta operación llamada racionalizar, ¿cómo queda eso? Ya, la voy a hacer. Hagámosla aquí. Entonces, digamos que esto está dividido por 1. Multiplicamos arriba y abajo por X más la raíz. Ese número es bien simpático. ¿Es grande, chico? Es grande, pero no es resta de grandes, sino que es suma de grandes. ¿Y cómo es la suma de grandes? La suma de grandes. Eso sí, o sea, si yo tengo $1.000 millones y me regalan otros $1.000 millones, ¡pum! Fantástico. O sea, soy cada vez más y más gordo, como completo todo el día, ¿cierto? Así que, fantástico. Ya, igual. Multipliquen. B partido por A. ¿Qué queda arriba? ¿Resta de qué cosas? El cuadrado primero. ¿Quién es el cuadrado primero? X cuadrado. Menos el cuadrado segundo. ¿Quién es el cuadrado segundo? Aquí de hecho me equivoqué, ¿cierto? Me equivoqué. Ahí, para que fuese suma por diferencia. Ya, entonces, cuadrado primero, X cuadrado. Cuadrado segundo, X cuadrado menos A cuadrado. ¿Quién se va? ¿Quién se va en esa diferencia? El X cuadrado. Entonces queda X más raíz de X cuadrado menos A cuadrado. Ya, así que como se me terminó el espacio, voy a usar el borrador. ¿Quién se fue? La X con la X. ¿Y quién quedó? Menos A cuadrado, o sea, más A cuadrado. ¿Y ese A cuadrado con el A abajo? Simplifica el cuadrado. Queda simplemente ya. Ahí. Mira, mejor lo escribo de nuevo. Queda arriba A por B, partido por X más la raíz de X cuadrado menos A cuadrado. Y ahora pregúntenle esta expresión. ¿Cómo es cuando X es grande?
Cuando X es un número grande, ese número es grande. Este número de acá es grande. La suma, grande. El recíproco de un número grande, No, chico. Está chiquito. es cada vez más y más chico. Mientras más grande sea la X, este número es más y más chico. Algún día vamos a entender mejor estas cosas, pero yo creo que por el momento es suficiente con esto. Es decir, la hipérbola siempre va por, ayúdame, la hipérbola siempre va por debajo de la recta. Pero cuando X es grande, la hipérbola se empieza a acercar más y más a esa recta. Por esa razón, dicha recta se llama asíntota de la hipérbola. Es una recta donde la hipérbola se empieza a aproximar, uno dice asintóticamente. Cuando X es gigante, la hipérbola se aproxima a esa recta. Así que el gráfico en realidad que tengo arriba es un poquito, se puede mejorar muchísimo. Porque para dibujar una hipérbola, lo que uno hace es dibujar su asíntota. No, ¿cuál es la ecuación de la asíntota? La borré. O sea, ¿se acuerdan cuál es la ecuación de la asíntota? O se la pongo en la pizarra, se me hace vuelta la pizarra. Yo me acuerdo, pero ¿se acuerdan ustedes? Ahí está, ¿la ven? ¿Qué recta era? B partido por A. Ah, entonces miren, para dibujar una asíntota, ustedes saben que por aquí está el punto A. La hipérbola parte de A hacia la derecha. Por acá está el menos A. Y parte de menos A hacia la izquierda. Entonces uno también dibuja la altura B, que puede ser más grande o más chica que A. Dibuja la altura B. ¿Para qué? Ah, porque es simpática. De hecho, ¿quién vive ahí? ¿Quién vive ahí en esa zona? Entre A menos A allá y entre menos B y B, ahí vive la elipse. Ahora, ¿para qué dibujo eso? Porque con ese punto puedo dibujar la recta. ¿Qué recta es esa? Y igual B partido por A por X. ¿Se fijan? La pendiente vale B. ¿Ahí ven la B? ¿Ven la B? ¿Ven esa altura B? ¿Ven esta base que vale A? Entonces, ahí ese rectangulito tienen la pendiente de la asíntota de la hipérbola. Y la hipérbola parte aquí, va creciendo y se empieza a aproximar a su asíntota. ¿La pasa hacia arriba? No, tacaño, nunca va a ser igual a la recta. Siempre la hipérbola va por... Allá está la desigualdad. Siempre la hipérbola es más chica que la recta. Pero se acerca y se acerca peligrosamente a dicha recta. Y por lo tanto, una final casi nivel la diferencia entre la hipérbola y la recta. ¿La ven? Ya. Ahora, como la hipérbola es simétrica, ¿cómo es en el cuarto cuadrante? También parte aquí, ¿y hacia dónde? ¿A quién se empieza a parecer? A la recta simétrica de esa asíntota. Entonces la recta simétrica de esa asíntota la dibujo aquí. También con eso, por eso ese rectangulito es bien bueno. ¿Qué pendiente tiene esa recta? Esa es Y igual menos B partido por A por X. Y la hipérbola tiene el gráfico ahí. ¿Cómo es del segundo y tercer cuadrante? Todo se copia simétricamente. Esa se tiene su simétrica acá. ¿Cuál es la simétrica acá? ¿Qué recta es esa? ¿Qué recta es esa? Y igual menos B partido por A por X. Esa asíntota del cuarto cuadrante tiene su simétrica acá. ¿Qué recta es esa? B partido. En realidad no son 4 asíntotas, son solo 2, porque esta recta del primer cuadrante, la del primer y tercer cuadrante, es una asíntota oblicua de pendiente positiva, y la del cuarto y segundo cuadrante es la asíntota de pendiente negativa. Y el gráfico es siempre partiendo del A o del menos A hacia la asíntota oblicua de la hipérbola. Ahí tienen un gráfico bien bonito de la hipérbola. ¿Dónde está el foco? Tiene dos. Ah, eso lo borramos, pero me acuerdo cuál era el foco. Habían 2 focos. Y los 2 focos estaban uno en A por E y el otro en menos A por E. Ya, aquí está la A. Esta distancia de aquí vale A. ¿Qué distancia vale A por E? ¿Más grande o más chica? Más grande. Por aquí está la por E. Por ahí está el foco. ¿Dónde está el otro foco? Por acá. El foco F', A por E. ¿Se acuerdan ustedes que había un triangulito rectángulo que tenía la ecuación? Que era, la anotaron esa, la bonita. La que tenía A cuadrado como cateto y el otro cateto, ¿cuál era? B cuadrado, o sea, cateto A y cateto B. ¿Ven aquí en alguna parte una? ¿Y un B perpendicular? Ahí, en este rectangulito que nos sirve para dibujar las asíntotas. Pues bien, ¿dónde está la por E? Ahí, en ese triangulito se replica
esa distancia vale exactamente A por E, y ahí está su ecuación que les permite calcular la excentricidad de la hipérbola. Ya, suficiente, ahí está. ¿Y dónde están las directrices? Es A partido por D. Ah, las directrices están por acá por dentro, ojo con eso. Porque hay que dividir A por E, y al dividir A por E quedan números más chicos que A. Ahí está la directriz de ecuación X igual A partido por E, la otra es menos A partido por E. Suficiente, con eso deberíamos tener claro lo que son las hipérbolas. ¿Más dudas sobre hipérbolas? Ah, ¿por qué no está el caso A menor que B? Ah, el caso A menor que B no existe en la hipérbola, porque la hipérbola siempre es X cuadrado partido por A cuadrado menos Y cuadrado partido por B cuadrado igual 1. Esa siempre es la hipérbola que acabamos de dibujar. Hipérbola que se abre. ¿Hacia dónde se abre la hipérbola? Estas cosas, ¿hacia dónde se abren? Son como las parábolas que se abren hacia el X positivo y también hacia el X negativo. Son más abiertas que las parábolas, pero visualmente no se ve mucho. Hay otras hipérbolas que son así, que tienen asíntotas, asíntotas, asíntotas y son así. ¿Cómo podría escribir la ecuación de una hipérbola que se abra hacia el eje de las Y y no hacia el eje de las X? Mirando la ecuación que ya aprendí e intercambiando el rol de quién con quién. De X como Y. ¿Y cómo se ve cuál es el rol de la X y la Y? ¿Cuál es la importancia entre la X y la Y? ¿Quién tiene el signo más y quién tiene el signo menos? Si el signo menos está en la Y, es la que dibujamos. Si el signo menos está en el X, esa es una hipérbola bien simpática. Esa hipérbola de abajo es la que tiene ecuación menos X cuadrado partido por A cuadrado más Y cuadrado partido por B cuadrado igual 1. Esa es una hipérbola, donde ahí les dejo propuesto que ustedes hagan todos los cambios de la X con la Y. Es una hipérbola vueltas arriba y vueltas abajo, que tiene sus asíntotas, pero es simpático porque esta hipérbola comparte las mismas asíntotas que la de arriba. Es la hipérbola que parte de este punto y se va a esa asíntota, a esa asíntota, a esta de acá y esa de allá. Es completar el cuadrado, pero ojo, esa es otra ecuación, es la hipérbola que tiene el signo menos en el X cuadrado. Ahora, entre las dos, una se llama, bueno, la de arriba se llama hipérbola, bueno, y la de abajo se llama hipérbola, pero como son dos hipérbolas que comparten las asíntotas, se suelen llamar las hipérbolas conjugadas, una la conjugada de la otra. Ya, suficiente. Hagamos ejercicios. Nos queda media hora, hagamos algún ejercicio para que digan que vale la pena venir a clase, porque van a decir, todo esto de aquí ya lo leí en el apunte, ¿o no? Ya lo hicieron el fin de semana, ¿cierto? Después del control estuvieron estudiando. ¿Y no sabían de todo esto? Ya, entonces, hagamos ejercicio. Un ejercicio que se puede hacer con parábola, se puede hacer con elipse y también se puede hacer con hipérbolas. Dado que hoy día estamos dedicados a la hipérbola, voy a hacer el siguiente ejercicio con hipérbolas. Pero pueden hacerlo con parábolas, pueden hacerlo, de hecho, con circunferencia también, porque en realidad lo único importante de mi ejercicio, ¿qué tienen en común la circunferencia, la parábola, la elipse y la hipérbola? ¿Qué tienen en común? Que son ecuaciones cuadráticas en X o Y. Lo que voy a hacer en realidad sirve para cualquier ecuación cuadrática en X, Y o Y. Lo voy a hacer con la hipérbola. Con la hipérbola. Pero ustedes lo pueden repetir con la elipse y les va a dar como el mismo resultado. Entonces, ejercicio. Ejercicio. Miren, consideren la siguiente hipérbola. X cuadrado partido por A cuadrado menos Y cuadrado partido por B cuadrado igual 1. ¿La conocen? Totalmente conocida. Entonces, consideren un punto de ella. P de coordenadas X sub 0, Y sub 0 es un punto que pertenece a la hipérbola. Ya, voy a hacer un pequeño esquemita aquí para entender de qué se trata todo esto. Pero lo que sigue, ¿cómo dibujo la hipérbola? Siempre dibujen sus asíntotas. Después se van al punto A, así. Listo. Al menos A, ahí. ¿Les parece? Ahí tengo una linda hipérbola. Tomen un punto X sub 0 y sub 0 de ella, en cualquier parte. Ya, digamos que lo pongo por ahí. X sub 0, Y 0. Entonces, lo que se pide es encontrar la ecuación de la recta tangente a la hipérbola. ¿Qué pasa por ese punto? Miren, por este punto ustedes pueden pasar
muchas rectas de distintas pendientes. Voy a tomar una de ellas, esta de aquí, pasa por x0 y 0, y lo que hace es corta la hipérbola en otro punto. Si voy cambiando la pendiente, corta en otro punto. Pero hay una pendiente crítica. Ah, no, se me perdió la hipérbola detrás de la mantarra acá. La voy a buscar más gruesa. Ahí está la hipérbola. Ah, entonces, ahora se me perdieron las rectas. Si la pendiente es muy chica, va a cortar por allá arriba. Si la pendiente es muy grande, va a cortar por abajo. Hay una pendiente justa, mejor lo hago con la manito, miren. Una pendiente, corta ahí, corta abajo. Corta ahí, corta ahí, corta ahí. Si me paso, corta por ahí arriba, me devuelvo. Hay una pendiente justa, tal que el punto de corte 1 es el que yo estoy dando, y el otro punto de corte es el mismo que tenía donde estaba apoyado. Cuando eso ocurra, voy a tener la famosa recta tangente a la hipérbola. Entonces, pregunta, encontrar la recta tangente. Encontrar la recta, la ecuación, ¿cierto? Esa es la ecuación de la recta tangente a la hipérbola la recta tangente que pasa por B, que pasa por el punto B. Entonces, bueno, nosotros como buenos estudiantes de bolsillo decimos trivial, solución, ¿o no? ¿Qué dicen cuando se enfrentan a un problema? Trivial, fácil, porque es una recta que pasa por qué punto. La recta que me piden encontrar es una recta que pasa por qué punto. Por P, que tiene qué coordenadas. X0 y 0. Y se me dan un punto por donde pasa. La ecuación es casi directa. Lo único que me falta saber es qué cosa. La ecuación de la recta es y menos y sub 0 igual x menos x sub 0. ¿Qué me falta saber para encontrar la ecuación? Solo me falta conocer cuánto vale la pendiente. Entonces, la pendiente no sé cuánto vale. Ah, ya, es fácil salvo que no conozco la pendiente. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que intersectar esta recta con la hipérbola. Cuando yo intersecte la recta con la hipérbola, evidentemente voy a obtener una ecuación ¿de qué tipo? Una cuadrática, que va a tener ¿cuántas soluciones? 2 en principio. Una de las soluciones va a ser el punto que ya tengo. Y la otra solución, vaya a saber uno cuál es, la podría calcular y preguntarme cuánto vale la pendiente para que la otra solución sea la misma que la original. Cuénteme. Pero la recta, por ejemplo, si eligiéramos el punto x,0, chocaría ahí. Ese. Ah, y la tangente es vertical. Claro, seguramente en ese caso no me puedes calcular la pendiente, me va a dar que la recta tangente. No, pero ya. si está inclinado, también tocaría el punto del otro lado, por el cuadrante 3, ¿no? Ah, pero es que mira, como está esta asíntota que separa el cuadrante 3 del cuadrante 2, la cosa es muy simpática. Porque si tú te inclinas menos que la asíntota, nunca vas a tocar ese lado. Si tú quieres tocar por allá, tú quieres una recta que pase por aquí y también pase por allá, esa inclinación tiene que ser menor que la asíntota. Porque si tú te inclinas la asíntota, mueres por acá, no vas a intersectar nunca la hipérbola. Si tú quieres intersectar, tienes que tener pendiente más chica que la pendiente de la asíntota. Y si la pendiente es más chica, corta por allá y no corta por acá. Siempre la intersección de cualquier recta con una cuadrática es a lo más 2 puntos. Jamás, que estás encontrando 3 puntos, ¿no? Al ojo, claro, uno piensa la que pasa por ahí, la que pasa por allá, y esa recta a lo mejor corta por ahí. No existe esa recta que corta por allá. Si corta 2 veces aquí es porque su pendiente es mayor que la asíntota. Y si es más grande que la asíntota, no corta por allá. Y si corta por allá, no corta, o sea, no, nunca hay más de 2 puntos. Eso es una ecuación. Ya, entonces, ¿qué voy a hacer? Intersectar esto con la hipérbola. Ahora, el cálculo no es fácil, el cálculo es un poquito pesado. Entonces, vamos a recurrir al siguiente truco. Voy a escribir, ustedes saben cuál es la ecuación de la hipérbola. X cuadrado partido por A cuadrado menos Y cuadrado partido por B cuadrado igual 1. ¿Cómo intersectan eso? A ver, denme un algoritmo así
a uno se le ocurre, pero rápidamente dice, oh, se pone feo. ¿Qué tendrían que hacer con esa recta y ese hiperbola? Despejar a quién de aquí. Al Y. ¿Ven el Y? ¿Qué hacen con el I0? Lo pasan hacia el otro lado. ¿Y qué les queda? Una suma. ¿Y dónde meten toda esa suma? Ahí. ¿Y qué les va a quedar? Ya. No, esa cuestión no. Entonces, truco. No voy a hacer eso. Vamos a decir, ahí está la ecuación de la hipérbola. Pero hay un punto que pertenece a la hipérbola. ¿Quién pertenece a la hipérbola? X0 y 0. Entonces voy a decir, yo sé que X0 cuadrado partido por A cuadrado menos Y0 cuadrado partido por B cuadrado, yo sé que esa cosa vale 1. Entonces, este 1 de aquí, lo voy a poner ahí. Y va a quedar la ecuación de la hipérbola mucho más. ¿O no? ¿Cómo va a quedar la ecuación de la hipérbola? Mira, voy a hacer el calculito y después le voy a decir que eso se podría haber hecho más simple. Es como restar la ecuación y eso. Voy a reemplazar el 1. Reemplazo el 1. Tienen que darme tiempo que no tengo muchas pizarras para borrar. Reemplacen ustedes mientras tanto. ¿Son capaces de reemplazarlo? ¿Cómo les quedó la ecuación de la hipérbola? ¿Cierto? Les queda el mismo X cuadrado partido por A cuadrado, la misma cosa, pero igual, en lugar de poner igual 1, ponen la ecuación de la hipérbola X cuadrado partido por A cuadrado menos Y cuadrado partido por B cuadrado igual X0 cuadrado menos. ¿Quedó más simple o no? Sí. ¿La ven que quedó simple? Ya, es que tienen que mirar la etapa siguiente. Esta cuestión tienen que ir avanzando a 2 jugadas previas. O sea, eso es mirar el partido a una jugada. Pero ¿cuál es la jugada que sigue? Juntar esos. ¿Cuál es la que sigue? Es juntar esos. Ya, júntenlos. Eso es equivalente a junten esos dos. ¿Cómo quedan a juntar esos dos? Queda X menos X0, X más X0 partido por A cuadrado. ¿Será eso? ¿Será eso? ¿De dónde salió todo eso? Pasé restando y quedó X cuadrado menos X0 cuadrado. Lo escribí como suma por diferencia. O diferencia por suma. Ahí lo tengo. Igual, y del otro lado queda igual ¿cuánto? Y sub 0. Ah, me gusta el signo menos. Prefiero el signo menos. Prefiero el signo menos. No sería y Prefiero el signo menos. Voy a dejar el signo menos fuera. Y menos Y0 por Y más Y0 partido por B cuadrado. ¿Será cierto? Yo creo que el menos está de más. ¿El menos está de más? porque se pasa positivo para la derecha. Ah, pasa. Ah, mejor. Perfecto. Ese menos está absolutamente de más. Ya. Ahí, fantástico. Y menos Y0 por Y más Y0. Esa ecuación es mucho más sencilla en la hipérbola, ¿o no? Porque la van a intersectar con ¿qué recta? ¿Cuál es la recta? Y menos Y0 igual ¿cuánto? M veces ¿cuánto? X menos X0. Ahora comprendo. ¿Se fijan lo que pasa al contar las dos? Que ahora no voy a reemplazar la Y arriba. ¿Quién voy a reemplazar arriba? El Y menos Y0. Ah, entonces al intersectar, eso queda así. Eso implica. Todo aquí. Al lado izquierdo queda horrible. X menos X0. De hecho, no sé por qué va a hacer las cosas al lado derecho. Ya, voy a poner X más X0 partido por A cuadrado. De hecho, todo eso lo voy a pasar restando. Menos. No lo voy a escribir al lado derecho. Lo voy a escribir restando todo igual 0 nomás. Lo importante es el Y menos Y0. ¿Cómo voy a escribir el Y menos Y0? M veces X menos X0. Ah, y después el Y más Y0. Ah, ese queda feo. Pero como ese queda feo, lo voy a dejar como Y más Y0. Yo sé que eso ahí me faltó hacer un trabajo, ¿cierto? ¿Profe, eso al lado está dividiendo por A, no? Cuadrado. Estoy preocupado de las otras cosas y se me quedan terminados afuera. Menos MX menos X0. Ese de ahí me quedó un trabajo pendiente que lo voy a hacer algún día, si es que tengo tiempo. Partido por B cuadrado igual 0. ¿Por qué razón? Porque voy a factorizar. ¿Factorizar por cuánto? Un factor. ¿Ven un factor? X menos X0. ¿Factor de cuánto? X más X sub 0 partido por A cuadrado menos M veces Y más Y0 partido por B cuadrado igual 0. ¿Qué ecuación es esa?
Aquí le pongo una flechita porque me falta un trabajo pendiente. Ahí me falta un trabajito pendiente. ¿Pero qué ecuación es esa? ¿X a qué potencia? ¿X a qué potencia? ¿Qué potencia van a ir de X? 1. ¿Qué potencia van acá de X? 1. Aquí en el Y, ¿qué se esconde detrás del Y? Ese es feo. Pero se esconde una X. Esto es como X a la potencia 1. ¿Cómo es cuando multiplico dos términos de primer grado? Esa es una ecuación. ¿Cómo se llama esa ecuación? Esa es una cuadrática. Pero es una cuadrática que tengo factorizada. ¿Cuáles son las soluciones de mi cuadrática? Solución número 1. Sale de ahí. ¿Cuál es la primera solución? X igual a X0. Esa la sabía. O si la recta pasaba por el punto X0 y 0. Así que obviamente una solución era X sub 0. Entonces, ¿de aquí qué sale? ¿De aquí qué sale? De ese paréntesis. Cuando ese paréntesis igual 0, me sale aquí tengo la primera solución. Aquí está la primera solución. Y de allá me sale la otra solución, la segunda. Y para que sea tangente, ¿cuánto tiene que ser la otra solución? Igual. Entonces lo que voy a hacer astutamente, no voy a calcular la otra solución, sino que yo voy a decir, el m que me interesa es aquel donde la solución de esto igual a 0 es ¿quién ahí? X0. Y si yo hago el reemplazo, ¿quién va a quedar ahí en Y? Y0. Así que lo que voy a hacer es, una solución es obviamente X igual X sub 0, ya esa no me interesa. Y la otra solución viene de ahí, pero imponemos ¿qué cosa? Imponemos que cuando aquí yo ponga X0, si pongo X0, ¿cuánto va a quedar la suma? 2X0 partido por el cuadrado menos M. Si pongo aquí Y sub 0, ¿cuánto va a quedar la suma? 2 y 0 partido por B cuadrado. Imponemos que esa suma tiene que ser 0. ¿Para qué razón? Para que la otra solución sea ¿quién? La misma. Sea el mismo X0 y la recta sea realmente una recta. ¿Cómo se llama esa recta? Tangente. Ahí tenemos. ¿Y a quién despejamos de esa ecuación? Ahora, esa ecuación la voy a enmarcar. La voy a enmarcar. Me agrada, me encanta esa ecuación. Pero la voy a escribir de una forma distinta. La voy a escribir así. 2 y 0 partido por B cuadrado M igual 0. Por favor, enmarquen esta ecuación. Y pónganle un puntero. Pónganse ¿tienen teléfono? Casi no gustaría usar el teléfono, no tienen. Pero les podría decir, háganse un recordatorio cuando estemos en la semana 14. Cuando estemos en la semana 14. Y cuando estemos en la semana 14, vuelvan a mirar esta ecuación. Entonces pónganse un recordatorio, atención, semana 14. Aquí pueden poner aquí, mirar en semana 14. 14, 15, entre la 14 y la 15, a lo mejor ahí depende si nos atrasamos un poquito, pero esa ecuación, ¿y de dónde venía? ¿Cuál era la hipérbola? Les voy a poner al lado la hipérbola para que en la semana 14, porque la semana 14 se van a olvidar cuál era el problema. Entonces voy a escribir aquí arriba de esa ecuación, la hipérbola. ¿Cuál es la hipérbola? X cuadrado partido por A cuadrado menos Y cuadrado partido por B cuadrado igual 1. Entonces, esas dos ecuaciones vuelvan por favor a mirarlas la semana 14. Ahora, si hay alguno así como que ya pasó por la semana 14, ¿alguno ya pasó por la 14? Sí, hay algunos que han estado en otras universidades, o algunos que han leído el apunte, o algunos que no sé, que tienen una visión más allá. A lo mejor van a decir, evidente. 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 No sé. ¿Alguno ha pasado la semana 14? No, porque los buenos estudiantes no tienen que ser evidentes. Los buenos estudiantes ya están diciendo, no sé, ¿qué me van a ver la semana 14? Bueno, solo vamos a ver la semana 14. Pero déjenlo marcado. Esta ecuación de arriba, ¿qué era? Recuerden, ¿qué era lo de arriba? La hipérbola. ¿Qué es lo de abajo? La pendiente de la recta tangente a la hipérbola. ¿En qué punto? Esta es la ecuación que me permite calcular la pendiente. ¿La pendiente de quién? De la recta tangente por el punto X0 y 0. Entonces,
La ecuación de la hipérbola, la ecuación de la pendiente. La hipérbola, la pendiente. Ya. No digo más. Semana 14. Sigamos. Sigamos. ¿Cuál es la recta? La recta, si queríamos la recta. Eso de ahí está bonito. Algún día llegaremos a la semana 14. Felices igual que ahora, ¿cierto? No se preocupen, que todo de aquí a la semana 14 va a ser del mismo estilo. En ningún instante esta cosa se pone muy pesada. Así que vamos a ser felices siempre haciendo calculitos. ¿Cuál es la ecuación de la recta? Era y menos y0 igual m. ¿Ahí cuánto vale m? Ah, no dije cuánto vale m, me quedo con la pura ecuación. ¿Cuánto vale m? Despéjenla. M igual. Ah, eso. Ni siquiera simplifique los dos. Porque lo van a tener que volver a mirar la semana 14. Y ahí con el 2 inclusive. El 2 inclusive. El a cuadrado. Ya, pero ahora simplifiquen los dos y despejen. ¿Cuánto queda? X sub 0 partido por y0. A cuadrado partido por b cuadrado. Como 3, como verdad, para la lotería y después... ¿Cierto? O sea, ya, lo anotaron, ¿cierto? Entonces miren, si se quedaron pegados, miren. Ese signo igual lo borro y le pongo ahí. ¿Ya? Y después las constantes 2. El i sub 0 pasa dividiendo, el b cuadrado pasa multiplicando, así que queda... Ah, de hecho me equivoqué. Ah, perfecto, De hecho, perfecto. El x0 se queda arriba, el y0 se queda abajo, el b cuadrado se queda arriba y el a cuadrado se queda abajo. Y que bueno, si no nos habría dado cualquier punto. Ya, así que la recta tangente tiene ecuación y menos y0 igual. La pendiente es x0, b cuadrado, partido por y sub 0, a cuadrado. Obviamente para que esto funcione necesito que y0 no sea 0. Que fue lo que pensé que me estabas diciendo tú, que no se separa un punto en y sub 0, la recta es vertical. Y claro, ahí no me va a dar la pendiente. O sea, que esto funciona solamente si sub 0 es distinto de 0. Y eso hay que multiplicarlo por x menos x sub 0. Ya. Entonces ahora multipliquen por y sub 0 a cuadrado, queda y sub 0 a cuadrado, ya, a cuadrado y menos y sub 0 cuadrado a cuadrado igual. Lado derecho, multipliquen x sub 0 x por b cuadrado. ¿Qué más queda? Menos x sub 0 cuadrado por b cuadrado. Ahí está bien. Pasé multiplicando el y sub 0 a cuadrado. Ese quedó a cuadrado y sub 0 y. Ahí está, cuadrado. Ese quedó y sub 0 cuadrado a cuadrado. Ahí está. Aquí, esta se murió. Multipliqué acá, quedó x sub 0 b cuadrado x sub 0 b cuadrado x. Y quedó menos x sub 0 cuadrado b cuadrado. Paso todo al lado. Escribo ese primero. Le pongo los signos más a la x y los signos menos a la y. Entonces queda x sub 0 x por b cuadrado menos y sub 0 y por a cuadrado igual. O sea, este de aquí lo pasé hacia allá con signo negativo. Y las otras constantes las dejo. Esta la paso del otro lado con signo positivo. Así que queda x sub 0 cuadrado b cuadrado menos y sub 0 cuadrado a cuadrado. Donde se ve un poco feo. Pero simplemente porque me faltó hacer una cosa verdadera. Hay que poner las cosas en el denominador. Dividamos por a cuadrado, b cuadrado todo. Para que quede lo más bonito posible. Si divido por eso, ¿qué queda el primero? X sub 0 x partido por a cuadrado. ¿Qué queda en la segunda? Y sub 0 y partido por b cuadrado. ¿Y qué queda al lado derecho? x0 cuadrado partido por a cuadrado menos y0 cuadrado partido por b cuadrado. Oye, pero esa cosa tiene un valor. Eso vale 1 porque el punto x0 y 0 pertenecía a la hipérbola. Así que en realidad, fuera contigo, 1. La ecuación de la recta tangente, ahí está. ¿Cuál era la hipérbola? Ahí estaba la hipérbola. Ah, eso es para semana... ¿Para qué semana les voy a anotar esto? No, esto es para semana 4. Semana 4. Semana 4. X sub 0 x partido por a cuadrado menos
y sub 0 y partido por b cuadrado igual 1. Claro. Esto que está acá abajo, semana 14. Lo voy a borrar. Algún día llegará. No, eso no me interesa a mí. Esta de acá me interesa ahora porque eso es propio de todas las cuadráticas. Cada vez que usted toma una cuadrática como la hipérbola, toma un punto x sub 0 y sub 0 que pertenece a ella. Un punto x sub 0 y sub 0 que pertenece a la hipérbola. Voy a poner h. Y se pregunta cuál es la ecuación de la recta tangente por ese punto a la hipérbola. La ecuación se parece enormemente a la ecuación de la hipérbola. Bueno, la hipérbola es cuadrática. La recta es de primer grado. Pero el truco es, la constante a cuadrado es la misma, la b cuadrado es la misma, el 1 es el mismo. Lo único que cambia es que el x cuadrado hay que cambiarlo por x sub 0 por x. Esa cuestión de cambiar el x cuadrado por x sub 0 x es lo que se llama desdoblar la hipérbola, desdoblar la cuadrática. Todos saben esto. Saben que x cuadrado es x por x. ¿Quieres hablar del curso? Sí. Al final de la clase. Sí, tienes que darme mis 4 minutos. Después te dejo de hacer todo lo que quieras en el recreo. No. Entonces, todos saben que x cuadrado es x por x. ¿Qué significa desdoblarla? ¿Por qué se llama desdoblar? Es porque el x cuadrado lo escribieron x por x. Y después lo que tienen que hacer astutamente es escribir x0 por x. A una de las dos le ponen x0. ¿Cómo desdoblan el y cuadrado? Todos saben que y cuadrado vale y por y. ¿Cómo se desdobla? Para sacar la ecuación de la recta tangente. A una de las dos y le ponen y sub 0 por y. Esto se llama la desdoblada. Ahora, ¿funciona para la elipse? Funciona para la elipse. ¿Cuál es la desdoblada de la elipse? Cuando aquí dice más, la recta tangente tiene más. ¿Funciona para la parábola? Y cuadrada igual 4px. La recta tangente es y sub 0 y igual. El problema es esa x. ¿Cómo se desdobla la x sola? Ah, la x sola no, raíces no, no sé qué significa, pero viene el truco. X más x medio. Y se desdobla como x sub 0 más x medio. Entonces aquí queda 2 veces p, x más x. Ya, ahí tienen las ecuaciones de las rectas tangentes a cualquiera de las curvas que ustedes quieran. ¿Cuál fue la que redujimos? La de la hipérbola. Ustedes pueden reducir la de la elipse, pero van a llegar a lo mismo con más. Pueden deducir la de la parábola. De hecho, alguien me preguntaba al principio de la clase, no sé si estaba, que lo habías mirado ya en YouTube, estaba, ¿cierto? Y en YouTube estaba hecho con la parábola. Claro, está el video de la parábola si quieren revisarlo, y obviamente supongo que llegaron a eso. Si llega a eso o no. Sí, claro, si no me había equivocado. Porque siempre la recta tangente a una cónica es la de la... Ah, y de hecho, ¿y cuál es la recta tangente a una circunferencia? Esa. Fácil, es x sub 0, x más y0, y igual 1, porque la circunferencia también es cuadrática. También es cónica, pero pertenece a la misma. Ya, sería todo. Nos vemos el día jueves. Ahora, para el jueves no vamos a ver materia nueva. El jueves vamos a hacer ejercicios. Pero les propongo que por favor usen los cursos y de aquí hasta mañana miércoles, pongamos a las 4 de la tarde, por ejemplo, manden los ejercicios que quieran que se resuelvan el día jueves. Si están estudiando y hay problemas simpáticos, mándenlos a un curso, que los vemos el día jueves en la mañana. Sería